muchas gracias por la introducción y por la invitación. Y a ustedes por venir. Es mi primera vez en la Ciudad de México. Y la verdad que es un honor estar acá en el museo pudiendo compartir un poco de mi investigación. Quiero hablarles de un grupo de obras del Japón medieval que cuentan los orígenes de templos budistas y santuarios shintoístas. Son historias de milagros, presagios, oráculos y desastres. Estas obras fueron encargadas por mecenas poderosos, escritas por sacerdotes aristocráticos, ilustradas por pintores de la corte, montadas en rollos y ofrecidas como objetos votivos para ser conservadas, a menudo hasta el día de hoy, en cada institución religiosa. Las historias de origen que cuentan representan, por supuesto, el punto de vista de las élites económicas y sociales. Lo que voy a tratar de demostrar es que también cuentan las vidas de los trabajadores que construyeron los templos, y que lo hacen con gran detalle e interés, que demuestra que los pintores se tomaron el trabajo de visitar los lugares de trabajo de los carpinteros, para aprender sobre sus herramientas y técnicas. Por supuesto que los templos que aparecen en estas pinturas habían sido construidos hacía ya siglos. Los pintores, sin embargo, nos muestran herramientas y tecnología de su propia época, de su presente, del Japón medieval. Es más, hay evidencia de que pintores y carpinteros pertenecían a una misma red de artesanos medievales. Tenían intereses parecidos, tenían preocupaciones similares. Y en muchos casos eran primos o hermanos o concuñados. Es casi como decir que los carpinteros se están pintando a sí mismos. Esto es algo inaudito en una sociedad donde el poder estaba tan concentrado en unas pocas manos. Y mi teoría es que tanto pintores como carpinteros pudieron contar su historia porque la sociedad estaba cambiando. Un siglo de desastres naturales y sociales había creado las condiciones para que surja un nuevo interés sobre las formas en que una sociedad puede volverse más resiliente a las calamidades. De esto se trata lo que quiero compartir con ustedes. Es realmente un honor poder compartir mi proyecto actual. Solo comencé a trabajar en este proyecto el verano pasado, así que aún está un poco en bruto y me hace mucha ilusión escuchar sus comentarios y reacciones. Quiero comenzar por admitir que he utilizado herramientas impulsadas por la inteligencia artificial como parte de este proyecto. Esto es particularmente significativo porque el proyecto en sí trata sobre la tecnología y sobre cómo las narrativas sobre tecnología pueden impactar en una sociedad. Quiero hacer una mención especial a Alan Turing, el matemático inglés que inventó la inteligencia artificial mucho antes de que tuviéramos computadoras que pudieran hacerla realidad. La figura de Alan Turing nos recuerda que la tecnología es en gran parte producto de la imaginación. Soy consciente, por supuesto, de la insensatez de depender ciegamente de la inteligencia artificial. Tomen este vínculo entre dos maderos, que es fundamental en la arquitectura japonesa. No habría templos sin técnicas como esta. Los artesanos japoneses ven en este vínculo un símbolo de orgullo en su trabajo. Así que se lo mostré a la plataforma del ChatGPT y le pedí una imagen para ver qué había entendido. Esto es lo que obtuve. No tengo idea de qué podría ser este objeto. No tiene sentido. Quiero mostrarles una pintura. Es de un emaki, un rollo ilustrado. En este caso, sobre la narrativa cortesana clásica, la historia de Genji. Hoy solo tenemos unas pocas pinturas de esta obra, que han sobrevivido por separado. Esta imagen corresponde a un pasaje del texto donde una dama elegante, la princesa de Uji, se encuentra por primera vez con su media hermana, una dama de provincias, llamada Ukifune, para consolar a Ukifune después de que ella tuvo una experiencia traumática con un hombre de la corte. Este momento de intimidad entre cortesanas ocurre en un contexto material muy sofisticado. El techo del edificio ha sido eliminado, no está representado,
para revelar puertas corredizas decoradas cuidadosamente, pilares, dinteles y alféizares. Y estos objetos no son irrelevantes. En el centro hay una pantalla de pie. Y la pantalla de pie es un objeto fundamental para la organización del espacio y la mirada en la vida cotidiana de la aristocracia clásica. Sin embargo, cuando el texto menciona objetos, siempre es desde el punto de vista de los coleccionistas, de los propietarios y de los mecenas de las artes, nunca desde el punto de vista de los artesanos. Los escritores clásicos nunca nos cuentan cómo se elaboraron estos objetos, quiénes eran los artesanos o qué pasaría con la sociedad si estos artesanos de repente desaparecieran. Las pinturas clásicas tampoco muestran estos procesos, solo los objetos terminados. Podríamos llamar a esta postura tan particular una ilusión de aislamiento. Esto es, la suposición de que la vida cotidiana aristocrática puede existir independientemente del trabajo, la habilidad y los recursos naturales necesarios para hacerlo posible. Esto tiene un paralelo moderno. ¿Se llega a ver mi teléfono? Es mi teléfono celular. Tiene mayor capacidad computacional que la que Alan Turing jamás soñó. Y yo puedo vivir toda mi vida usándolo, sin pensar en quién ensambló el teléfono, cuánta habilidad se necesitó para diseñarlo, y de dónde provienen los recursos naturales que se utilizaron. En las muy pocas instancias en que los aristócratas clásicos hablan sobre los plebeyos, sobre la gente común, es como criaturas extrañas y potencialmente peligrosas, nunca como parte integral de la sociedad. También quiero mostrarles un poema del Japón clásico. Lo analicé en un capítulo de un libro que publicó Bellaterra en España hace unos años, pero creo que puede ser interesante revisarlo ahora, usando el aparato teórico de mi nuevo proyecto. El poema aparece en una antología imperial de poesía del siglo X. El manuscrito original se perdió, así que lo que les estoy mostrando es una copia posterior, con su transcripción. Mis mangas, húmedas por las lluvias de verano, están ahora empapadas de rocío, la tristeza del otoño. El poema es estacional. Utiliza asociaciones convencionales, como las lluvias del quinto mes o el rocío del otoño. El otoño se asocia también convencionalmente con la tristeza. Las mangas húmedas, de manera similar, indican lágrimas. El poema aparece en la antología bajo una breve introducción narrativa. Dice que una concubina envió este poema al emperador mientras ella aún estaba de luto. Podemos leer su poema, entonces, como una solicitud de permiso para quedarse en casa más tiempo, más allá de los 49 días estipulados para el aislamiento de quien ha perdido un familiar. Ella dice que, aunque ese periodo ha terminado, sus mangas aún están mojadas con lágrimas. Esta es la respuesta del emperador. El otoño es para todos una estación triste, lo sé, pero no dejo de pensar en esas mangas empapadas de rocío. Como es convencional, el emperador incorpora las imágenes naturales del primer poema para ofrecer su respuesta. En el contexto ofrecido por el encabezado, por la introducción, el poema del emperador expresa comprensión y sirve como una autorización para que ella permanezca en casa más tiempo. En mi anterior trabajo leí este uso de la poesía como un lenguaje de afecto y lo conecté con el conocimiento sobre la naturaleza, la historia y el lenguaje. Pero hoy aquí quiero hacer algo diferente. Pensemos por un momento en quién habla en esta obra. El encabezado narrativo, la parte de arriba, la introducción, fue escrito por editores, un grupo de 5 académicos. Los poemas, probablemente, como era costumbre, fueron compuestos colectivamente por los miembros de los salones tanto de la concubina para el primer poema como del emperador para el segundo poema. La autoría de un poema en el Japón clásico se asignaba a la persona que lo enviaba o lo recitaba, no a la persona o a las personas que lo habían creado, que lo habían compuesto. Así que podemos escuchar varias voces diferentes en esta página.
Y podemos teorizar al menos dos posibles maneras en las que estas diferentes voces se relacionan. Cuando dos voces representan diferentes intereses o posiciones, llamémoslo divergencia. Cuando dos voces están alineadas, llamémoslo convergencia. Estoy tomando los conceptos del campo de la óptica, pero quiero usarlos para referirme a la posicionalidad relativa. La divergencia es la exhibición de la diferencia. Es similar a lo que Mikhail Bakhtin llama heteroglosia. Pero en realidad tuve la idea del trabajo, saqué esta idea del trabajo de dos historiadores del arte. Uno es Stephen Nicolson, que escribe sobre manuscritos europeos ilustrados, y el otro es Yukio Lippi, que al analizar la versión ilustrada de la historia de Genji, que recién les mostré, habla de multivocalidad. La convergencia, en cambio, es la afirmación conjunta de una comunidad que puede acomodar, bienvenir y entretener visiones conflictivas. Esto es lo que en su estudio de poesía japonesa Gustav Held llama armonización. En sentido estricto, la convergencia es diferente de la armonización, porque no es un acto, sino una configuración de posicionalidades relativas. Así funcionaba el Japón clásico. El periodo de transición que le siguió, en el que la sociedad clásica colapsó y dio paso a un nuevo contrato social, estuvo marcado por el ascenso de los guerreros como actores militares y políticos. Son los samuráis. A nivel fenomenológico, estos fueron tiempos difíciles. No sería una exageración llamar a este periodo de transición un siglo de desastres. El poeta de la corte Kamo no Chomei reflexionó sobre sus experiencias en un ensayo de 1221. Para la hambruna de Iowa, de 1181 y 82, habla de pilas de cuerpos pestilentes en descomposición que alineaban las calles y los ríos, saqueos de templos, caos, hombres y mujeres de la aristocracia mendigando de puerta en puerta, incapaces de obtener alimentos ni siquiera a cambio de sus tesoros. En otras palabras, el colapso de la cadena de suministro, la hiperinflación y la desintegración social. Según la mayoría de las historias de Japón, de los libros de historia, las 5 décadas de mediados del siglo XIII parecen haber sido una época de relativa calma. Es decir, no ocurrió mucho entre la rebelión de Yokyu de 1221 y la primera invasión mongola en 1274. Estos 50 años. Pero pasan por alto lo que fue quizás la peor hambruna de la historia global. Comenzó en 1230, en la era Kanki. La hambruna anterior, la que les describí recién en las palabras de Chomei, había comenzado con sequía y afectado principalmente a las provincias del oeste. Pero la hambruna de Kanki fue diferente, mucho más grande. Fue producida por un clima frío y afectó a todo el archipiélago japonés a la vez. ¿Qué causó esta hambruna? No sabemos, no queda claro. El historiador Wayne Ferris la conecta a un cambio en el clima global, combinado con agotamiento del suelo y deforestación. Saito Osamu, más recientemente, mostró que probablemente el clima global solo comenzó a cambiar un poquito más tarde. El hecho es que, para cuando las cosechas volvieron a su productividad promedio, más o menos alrededor de 1240, o sea, 10 años después de que empezó la hambruna, 1 de cada 3 personas en Japón había muerto. Esto equivale a 2 millones de vidas. Y en 1257, este ciclo de clima frío, hambruna, violencia y muerte comenzó de nuevo y duró hasta 1260. Es lo que llamamos la hambruna de la época Shoga. Las hambrunas de Kanki y Shoga rara vez se discuten en las historias literarias o en los libros de texto históricos, para el caso. Solo me enteré de ellas por casualidad, al leer trabajos de investigación de epidemiología histórica. Podríamos pensar que quizás fue un sufrimiento de esta magnitud lo que rompió la ilusión de aislamiento del Japón clásico y abrió a la sociedad japonesa medieval a otras posibilidades y nuevas configuraciones. Miren este texto de 1214. Registra una competencia poética, ficticia, en la que plebeyos de diferentes profesiones componen poemas sobre tópicos tradicionales como la luna o el amor.
este concurso poético, los poetas están, como de costumbre, divididos en dos equipos, el de la derecha y el de la izquierda. Y el de la derecha. Pero aquí los poetas están emparejados y ordenados para producir una especie de organización jerárquica que comienza a parecerse a un plan para la sociedad. Los autores japoneses eran muy conscientes del género de Leishu, las enciclopedias temáticas chinas, en las que los diferentes capítulos estaban organizados jerárquicamente según su valor social. Estoy pensando en obras como Iwen Leishu, que comienza con los asuntos celestiales y termina con las bestias de la tierra y los peces del mar. O también la guía lexicográfica aérea del siglo II a.C., o en Japón la enciclopedia Kokoncho Monte, de 1254, que tiene una estructura similar. Lo que quiero decir es que los autores japoneses eran conscientes de que las enciclopedias pueden describir un mundo, pero también proponer un mundo, es decir, crear un mundo. Dada la estructura de la obra, yo había supuesto que los poemas ofrecerían un mosaico de voces que abarcara todo el espectro social, es decir, lo que acabo de llamar divergencia. Pero veamos dos de ellos, del carpintero. Compone sobre el tema de la luna. Con tinta y con escuadra puedo corregir lo que necesita arreglo y aún así, la luna poniente no logro enderezar. Y luego compone un poema de amor. Nos veremos, me prometiste, con firmeza tú, y aún así, poco más que incompleto resultó tu amor. Lo que queda claro es que estos dos poemas no expresan la voz, las experiencias o los intereses de un carpintero. Probablemente fueron creados por un aristócrata, que jugaba a imaginar cómo combinar el lenguaje técnico de los carpinteros con la forma poética tradicional de la aristocracia. Aquí escuchamos una única voz, la de un poeta de la corte. No hay espacio para la divergencia ni para la convergencia. Pero esto estaba a punto de cambiar. Quiero compartir con ustedes una serie de rollos narrativos ilustrados sobre los orígenes de templos y de santuarios. Este género, conocido en japonés como Engi Emaki, tuvo gran importancia durante el Japón postclásico, es decir, medieval. Todas estas obras pictóricas y narrativas tratan sobre instituciones clásicas vinculadas a la élite aristocrática. Por ejemplo, el santuario de Kasuga en Nara es el santuario tutelar de la familia Fujiwara. El de Kitano, el de Matsuzaki y Kitano, consagran al dios Tenji, el espíritu de Sugawara no Michizane, un aristócrata y poeta cortesano que fue acusado falsamente y exiliado, y que murió en el exilio y cuyo espíritu volvió para causar desastres y exigir resarcimiento. Todas las obras que estoy por mostrarles son tesoros nacionales o propiedades culturales importantes, lo que ayuda a su preservación, pero dificulta el acceso de los investigadores. Hace unos meses tuve la suerte de poder ver en persona una de estas obras, la que trata sobre el santuario de Kasuga. Fue en el Palacio Imperial de Tokio. Y además está decir que no me dejaron tocarla. Usando imágenes digitales, construí una copia que traje hoy para compartir con ustedes. Es fundamental para mi investigación tener el objeto en mis manos. Solo así puedo explorar los modos históricos de lectura de estas obras. Es en estas obras medievales donde vemos por primera vez la vida cotidiana y el trabajo de la gente común. Uno podría pensar que esto es más de lo mismo, es decir, la representación de los plebeyos por parte de los aristócratas, que no los conocen ni se preocupan por ellos. Pero esto es todo lo contrario. Y esto se vuelve particularmente evidente en las escenas donde vemos carpinteros trabajando. Describen técnicas y herramientas con un nivel de detalle inaudito. Y también retratan la vida cotidiana de las comunidades de artesanos.
Tomen por ejemplo esta obra, titulada Orígenes del mandala del templo de Taiwán. Hay dos escenas en las que vemos carpinteros trabajando. En esta están construyendo un aljibe. Perdone que dejé las etiquetas en japonés, me quedaron en una charla que di en Tokio hace unos meses, en junio. Arriba a la izquierda lo vemos usar un serrucho, una azuela y un cincel con un martillo. No sé si se llega a ver. Aquí. El serrucho, la azuela y el cincel con el martillo. En esta otra escena, lo vemos construyendo un templo budista. Uno está usando un pote de tinta y línea para marcar una tabla con la ayuda de un aprendiz. Estos dos. Esta es la línea. El pote está acá.